Saludos amigos. Hoy vamos a hablar de un personaje importante en la historia social de la República Dominicana. Nos referimos a Rafael Antonio Jarvis de San Pedro de Macorís, un individuo que incursionó en muchas materias sociales, un trabajador social, en el cooperativismo, en el sindicalismo, en las comunicaciones sociales y en otras ramas de la educación y formación de los trabajadores dominicanos, especialmente en el Ingenio Porvenir de San Pedro de Macorís, pero además otras facetas a nivel nacional e internacional. Jesucristo ha sido el hombre más perfecto de la humanidad, el de mayor testimonio en el amor, en el amar a los hombres. Sócrates ha sido el más inteligente, el que estudió al ser humano, el que despertó la inteligencia de las personas en el mundo del arte, de la cultura, de la belleza, de la democracia. Sin embargo, ellos no serían conocidos más de 2000 años que han transcurrido si sus discípulos no hubieran escrito sobre ellos. Los evangelistas, especialmente en el caso de Jesucristo, y Platón en el caso de Sócrates. Ni Jesucristo ni Sócrates escribieron nada. Sin embargo, todo el mundo conocemos la vida de estos personajes. Algunos de ustedes no conocieron al protagonista del libro Jarvis levantado en la memoria, que presentamos gracias a sus amigos y discípulos. El autor de esta obra, Enrique Alberto Cabrera Vázquez, mejor conocido como el Mellizo. La entrevista que ofreció Rafael Bolívar Liriano para este libro y el testimonio de Alma Vázquez, que en conjunto presentan ideas, acciones, actividades y datos biográficos de Rafael Antonio Jarvis. Este libro, escrito como un ensayo, deberá ser más ampliado y publicado alrededor de 5 años más o menos después, con nuevos testimonios, biografía y nuevos datos, para mantener vivo el pensamiento de este hombre que merece ser recordado constantemente por sus ideas y obras, para que las nuevas generaciones conozcan esta persona que incursionó en diversas áreas como el sindicalismo, el cooperativismo, la economía social, la formación intelectual de muchas personas, las comunicaciones sociales y otras ramas de la acción social, que fue prolífero en el pensamiento y en la acción. Este libro tiene en su contenido un prólogo escrito por el autor, el periodista y escritor Enrique Alberto Cabrera Vázquez, un poema titulado Estrago. También aparece Trozas para Jarvis, un acróstico y un panegírico. Aunque no están firmados, se supone que son del autor del libro. También un trabajo titulado Más sobre Antonio Jarvis, escrito por Alma Vázquez. 2 poemas de Rafael Antonio Jarvis, titulados Ecos del Oriente y La Espera del Labrador. Quiere decir que estamos hablando de una persona que escribió poemas y literatura. Como complementos aparece un poema de Pablo Neruda titulado Solo la muerte, otro de Octavio Paz, Elegía interrumpida,
y un artículo de Andrés Fortunato titulado La ingratitud de los hombres. Ese es el contenido de este importante libro. Perdón. En la obra aparece una entrevista realizada a Rafael Bolívar Liriano que me parece sumamente interesante y bastante documentada. Conocí y compartí con Harvey en el sindicalismo. Yo desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña FENTRACA y él desde la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros FENSA. Compartimos también en el Banco de los Trabajadores, donde ambos fuimos miembros fundadores de esa institución. Inclusive yo llegué a ser el primer vicepresidente de esa institución. En actividades internacionales, especialmente en la tercera reunión de ministros de trabajo realizada en Washington, Estados Unidos. Compartimos en el cooperativismo, donde discutimos y presentamos proyectos para el bienestar de los trabajadores azucareros, donde él se destacó con sus realizaciones en el ingenio Porvenir en San Pedro de Macorís. Desde julio de 1964, Harvey estaba ligado al proyecto de la American Federation of Labor Congress y la Industrial Organization, la AFL-CIO de Estados Unidos, y al Instituto Americano del Desarrollo del Sindicalismo Libre, IADSL, cuando proyectaron un plan de vivienda para el ingenio Porvenir con el nombre de Cooperativa Plan y el Plan de Vivienda Kennedy. Hice actividades sindicales en San Pedro de Macorís como dirigente de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos al principio, en la década del 60, y comenzamos a trabajar especialmente con un líder azucarero, Astín Jacobo, y también con un dirigente de San Pedro de Macorís que dirigió y representó TACAS en esta provincia, y él fue quien presenció la captura del líder social y político Guido Gil. Me refiero a Juan Ernesto Silva, y él está vive en los Estados Unidos, tiene en la actualidad 83 años y, como dice él, sigo siendo el mismo pollo. Eso dice Juan Ernesto Silva. El 12 de diciembre de 1965 se formó en San Pedro de Macorís una federación de trabajadores en la cual estaban los sindicatos de fertilizantes químicos dominicanos, cargadores y descargadores, empleados del campo del Ingenio Consuelo, empresa de Alejandro Guas, empleados y braceros del Ingenio Consuelo, pintores de San Pedro de Macorís, trabajadores del Ingenio Cristóbal Colón, obreros de arrimos y portuario, trabajadores de la aguja de San Pedro de Macorís. Cuando el precio del azúcar subió a los mejores precios en el mercado de Estados Unidos, los dirigentes azucareros aprovechamos para firmar contratos colectivos de condiciones de trabajo que mejoraran sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores azucareros y sus familias. La FENTRACA y la FENSA hicieron unidad de acción y programática para aprovechar esa coyuntura económica, política, social. En esa época, el CEA era dirigido por Fernando Álvarez Bogar, quien fue condescendiente en las llamadas de los trabajadores azucareros. Ahí nos encontramos Harvey y yo en la lucha para mejorar las condiciones de los trabajadores azucareros. Cuando se creó el Banco de los Trabajadores, de la cual formé parte del comité gestor y vicepresidente del primer organismo de dirección, nuevamente coincidimos, pues ese organismo era una necesidad, aunque después quedó atrapado en los intereses partidistas
pero los principios de esa institución, el Banco de los Trabajadores, son válidos todavía. Conocí a Rafael Antonio Jarvis en las luchas sindicales en los ingenios azucareros como un activista, siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros trabajadores, especialmente en el sector del cooperativismo. Él fue un gran líder, creador de programas de vivienda para trabajadores azucareros. Nos encontramos en Washington, Estados Unidos, donde participamos en la representación de los trabajadores dominicanos en la reunión de ministros de trabajo de la región americana. En el mes de octubre de 1969 se realizó en Washington esa tercera conferencia interamericana de ministros de trabajo sobre la Alianza para el Progreso, donde el licenciado Polibio Díaz representó el Estado Dominicano y yo a los trabajadores. En esa ocasión tuve el placer de reencontrarme por varios días con Harvey. A petición de don Polibio Díaz, permití que Harvey participara como observador sindical en este cónclave internacional, lo que me permitió tener interesantes conversaciones sobre diversos temas, pues con él se podía platicar de diversos temas sociales, políticos, sindicales, cooperativos y de lo que hoy llamamos economía social y solidaria. Harvey estaba discutiendo el proyecto de vivienda para los trabajadores azucareros en Washington, que era ese proyecto financiado en parte por la organización sindical AFL-CIO, con quien él mantenía muy buenas relaciones, y en las discusiones le ayudaba mucho el que él podía expresarse en inglés y discutir con esas organizaciones esos proyectos. En las 2 semanas que duró el evento en Washington pudimos conversar mucho. Él me habló sobre el origen de los cocolos, que él nunca denegó, sino al contrario alabó de que él había o era descendiente de ese grupo importante que llamamos en nuestro país los cocolos. Pero además de conversar sobre eso, conversamos mucho sobre el sindicalismo, conversamos mucho sobre las cooperativas y también sobre otros temas de interés general. Él y yo tratamos mucho en esas conversaciones que tuvimos sobre temas de mucha importancia, y especialmente sobre un tema que a muchos dominicanos quizá no conocen mucho, pero que yo voy a relatarlo. Hablamos sobre un personaje que se llamó Marcus Garvey. Marcus Garvey fue una figura emblemática para la tradición negra mundial. Fue un predicador, periodista y empresario de Jamaica, fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, UNIA, por las siglas en inglés, con su lema: un Dios, un objetivo, un destino. Garvey nació en 1887 en Jamaica y era dueño de una importante biblioteca. En 1907, Garvey fue elegido vicepresidente del sindicato de impresores de Kingston, Jamaica. Fue despedido en ese trabajo en 1908 a causa de su participación en la huelga de la Unión de Impresores, reclamando mejores condiciones laborales. Viajó a Chile, Costa Rica y Panamá, donde editó un periódico, y además tenía el objetivo de su asociación era unir a toda la gente de origen africano del mundo en un solo cuerpo para establecer un gobierno absolutamente propio. En 1916, Garvey se trasladó a los Estados Unidos y fundó un periódico llamado Negro World, El Mundo Negro. En 1917 formó la primera asociación de UNIA fuera de Jamaica en los Estados Unidos y hizo giras de conferencia
donde abogaba por el retorno de los esclavos negros a África. Garvey creó una compañía de barcos llamado Black Star Line, línea estrella negra, con sede en El Limón, Costa Rica. Esa conversación sobre Garvey fue en 1969. Hoy, 44 años después, la recuerdo ante ustedes, queridos amigos. Esto también es parte de la memoria de Harvey. En marzo de 1972, por primera vez en el sector de la industria azucarera, se firmó un contrato colectivo de condiciones de trabajo entre el Sindicato de Trabajadores de Boca Chica y el Consejo Estatal del Azúcar, con una serie de ventajas para los trabajadores que nunca se había conseguido. A pesar de que los sindicatos azucareros tenían muchos años trabajando, funcionando legalmente, pero no se había hecho un contrato colectivo. Eso se firmó en el 72 y eso generó de que la mayoría de los ingenios azucareros tuvo una participación para poder firmar contratos colectivos. Nosotros firmamos contratos en esa época. La Federación Nacional de Sindicatos Azucareros, FENSA, a la cual pertenecía Harvey y era secretario de Relaciones Exteriores. Esa organización era dirigido por Néstor Julio Encarnación, y la CNTD, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, de esa época, tenía como colaboradores a Etienne de Tierman, directora del IADSL en la República Dominicana, y a Juan Díaz en representación de la URIT. En el año 1974 fue un año de bonanza para la industria azucarera dominicana, cuando los precios del azúcar llegaron a 65 centavos de dólar la libra en el mercado preferencial internacional. Por tanto, Fentraca, de la cual yo era asesor, y la Fenta, donde estaba Harvey, eran sus principales dirigentes, y nos aprovechamos para lograr conquistas para los trabajadores dominicanos. Ahora quiero referirme nuevamente al libro. La escritura debe tener arte, que es imprimir una idea en una materia. Es una cualidad de orden intelectual, es una virtud de entendimiento práctico que debe conducir al verdadero bien con cierta protección de espíritu. El arte es ordenación de la razón buscando los medios adecuados. Cuando el hombre o la mujer escribe y expresa sus pensamientos en forma comprensible a los demás, es para cumplir el fin del lenguaje, que es transmitir lo pensado a lo escrito. Este libro que hoy presentamos demuestra que lo que los autores escribieron estuvo bien pensado por ellos. La literatura para trabajadores no necesita los floreos de la literatura poética, sino la verdad de los hechos, los ejemplos y las orientaciones para la acción, organización y formación. Asumir la condición humana, como ha hecho el autor de este libro, Jarvis, levantado en la memoria. El escritor pone en su obra parte de lo que él siente, de su existencia, no solo el ambiente que lo rodea, sino la esencia de lo que siente. El espíritu en el oficio de escribir aporta una personalización, precisión, elegancia, claridad y armonía al texto que se expone. El impulso que lleva al escritor a una obra, como lo hizo el autor de este libro, Enrique Alberto Cabrera Vázquez, los aportes que hace Rafael Bolívar Liriano en una excelente entrevista, y los testimonios de Alma Vázquez forman parte de esa tarea que es conocer, que es comunicar. Por eso, las personas que trabajan en comunicación o en el aspecto social tienen mayor posibilidad
de convertirse en escritores. Comunicar ideas, proyectos, modelos y utopía son parte de la aspiración de los escritores sociales. En el oficio de escribir existen dos grupos determinados: los que piensan y pueden hacer una obra de su pensamiento, y los que hacen pensar a los lectores. Para el movimiento de los trabajadores son más importantes los que hacen pensar a los lectores, y esperamos que los lectores de este libro puedan pensar en un modelo de dirigente social. Es buen motivo para la escritura la vida pública del hombre cristiano que aspira al bien común, no como la suma de los bienes individuales, sino para mejorar las condiciones y la vida de la mayoría de los pueblos, especialmente los más desposeídos, como es la vida que llevó Harvey, que todos podemos vivir como personas libres, disfrutar de los bienes de la naturaleza, la cultura, la economía y el espíritu. Un sindicalista es un trabajador que se dedica a la defensa de la clase trabajadora, como es el caso que nos ocupa. Detallando la vida de Harvey, debe saber hacer que él supo hacer un análisis e interpretación de la realidad, como se presenta en este libro, a nivel de base, en una región como el Ingenio Porvenir, a nivel nacional y también internacional, porque sus proyectos fueron conocidos en otros países. Las ideas creadoras del escritor forman las obras, hacen lo real conforme al espíritu. Su obra es él mismo en lo que se hace, es hacer una obra para deleitar, es idea creadora como una emoción que aparece traspasada en la inteligencia. A pesar de haber hecho trabajo social desde distintas organizaciones, Harvey y yo nos encontramos en lo principal, que son los principios, los valores y la ética del cristianismo social. La filosofía humanista aplicada a buscar soluciones a los problemas de los más pobres. El humanismo integral que nos ha ayudado para enfrentar grandes problemas. Compren este libro que les ayudará a formar su inteligencia en el trabajo social, sindical, cooperativo y social en términos generales. Quiero terminar con las mismas frases que comencé. Jesucristo ha sido el hombre más perfecto de la humanidad, el más humano, el de mayores testimonios de amar a los hombres. Y así esperamos que uno de los discípulos de él pueda ayudarnos a comprender mejor la situación social en nuestro país. Hasta aquí hemos dado un informe, una presentación del libro dedicado a Harvey. Llamamos Harvey porque ya así lo conocen en todas partes, especialmente en San Pedro de Macorís. Luego volveremos a otros temas, pero esperamos que los que conozcan este libro puedan aprovechar su contenido y el ejemplo de un trabajador, un sindicalista, un cooperativista y un trabajador social como lo fue Harvey.